Bueno, perfecto. Pues buenas noches. Les doy la cordial bienvenida ahorita a nuestra síncrona número 11. Ya, por fin, nuestro último día de clases. Entonces, pues les agradezco el tiempo que estuvieron aquí conmigo en la síncrona, con nuestras altas y con nuestras bajas, pero bueno, siempre aquí firmes, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a comenzar ahora sí con nuestra presentación. De igual manera, pues somos muy poquitos, pero pues confío en que más adelante puedan incorporarse los demás compañeros. Vamos a poner nuestra presentación de esta semana. Ya que estoy grabando, pues quiero comentarles que se extendió los trabajos de regularización y trabajos de puntos extras, el video de puntos extras, para vencer el día 5 de agosto, ¿ok? Entonces pueden abrirlo. En cuanto a las actividades, ya se están checando eso, que aparte ya mandaron este comunicado, que obviamente podemos abrirlas para darles esta oportunidad a ustedes, puedan ustedes tener la oportunidad de, ahora sí, completar toda su carga de trabajo, todas sus actividades como deben de ser. Por problemas de plataforma, por enfermedad, porque no lo hicieron, ¿verdad? Pero bueno, ahí se puede decir que en esa ventana de oportunidades, pues entramos todos, ¿verdad? Admitir a todos. Ok, entonces vamos a comenzar. Bienvenida, Lourdes, y bienvenidos todos. Ok, y vamos a checar nuestra semana. En esta sesión vamos a ver lo que viene siendo ya en el temario que ustedes tienen. Obviamente, no sé si lo tienen, obviamente vemos y vemos lo que viene siendo la obligatoriedad. Permítame, vamos a admitir. La de Yanira, muy bien, bienvenida. José, Lulú, muy bien. Ok. Y vamos a ver por último, ahora sí, nuestro temario, lo que viene siendo obligatoriedad. Ok. Vamos a ver esta diapositiva y dice, desde sus orígenes, el tema de obligatoriedad de la jurisprudencia, donde dejé acá está. Vamos a admitir a alguien más, permítame. Ok. A ver, ¿alguien más quiere entrar? Ok, sí, alguien más. Es Iliana. Iliana, muy bien. Okay. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Ok, entonces ahora sí ya, comenzamos. Como quiero, ahorita voy a seguir hablando acerca de lo que dije al principio, no pasa nada. Ok, entonces vamos a ver nuestro tema, vamos a comenzar con la semana 11, esta es nuestra diapositiva y vamos a ver lo que es obligatoriedad. Dice, desde sus orígenes el tema de obligatoriedad de la jurisprudencia ha sido objeto de numerosos debates. Dice, en la historia de la jurisprudencia el proceso y el fin de la interpretación del derecho no han sido siempre los mismos. Bien porque se han ejecutado por diversos órganos estatales, bien porque es el resultado del proceso hermenéutico que pues no goza de la misma característica de la ley, ¿verdad? Ok, miren, la hermenéutica, cuyo origen etimológico
tomado del griego, significa así tal cual, el arte de interpretar. Lo que se trata bueno, lo que se trata de señalar es que la interpretación a lo largo de los tiempos, a lo largo de, pues sí, de todos los, desde, ahora sí que desde los griegos, desde los romanos, ha tenido distintas formas de obligatoriedad. Esto depende mucho de la época en que se vivió ese tipo de interpretación, obviamente en la jurisprudencia, y el tipo de poder político o judicial que se haya ejercido precisamente en ese momento, ¿verdad? Este es un video, ok. Dice, en principio la jurisprudencia obligatoria en México equivale a la interpretación que realizan los órganos jurisdiccionales, facultados para ello de las cuestiones de hecho y de derecho que se les plantean para su resolución. Fijan como regla general obligatoria el criterio jurídico sustentado en la sentencia, al examinar un punto concreto del derecho cuya hipótesis, por sus características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en asuntos similares y someter con los criterios jurídicos sostenidos en los precedentes a los jueces inferiores. Ok, fíjese bien. En otras palabras, la creación obligatoria o la creación de obligación, ¿verdad? La creación de obligación derivan de la interpretación del derecho en México, ¿verdad? Y se lleva a cabo, obviamente, por órganos legislativos que ellos están encargados de promulgar o de modificar o de derogar las leyes, ¿verdad? Pues sí, que van a derogar, transformar, modificar estas leyes y estas mismas leyes, ¿verdad? Comienzan a tener una fuerza legal al momento de su inicio, en ese momento de la vigencia, ¿verdad? Entonces, en ese momento, pues obviamente tienen una fuerza, ¿verdad? La forma en que esas mismas leyes se van a desempeñar en el Poder Judicial Federal toman fuerza y obviamente se van a aplicar a ciertos casos concretos, a casos específicos, obviamente para que entren en vigor, ¿verdad? Y que obviamente tengan fuerza de obligatoriedad. Esto se encuentra obviamente plasmado en la misma propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 116 y en el artículo 117. Déjenme ver si lo tengo aquí. Permítame. Déjenme checar eso. Déjenme buscar ese artículo a ver si lo tengo a la mano. No. Bueno, no pasa nada. Ok. Y bueno, el poder público de los Estados Unidos mexicanos, obviamente, bueno, más bien, perdón, el poder público, que se ejerce en cada estado, más bien, en cada estado, servirá obviamente para el ejercicio, para la ejecución, y obviamente se va a pasar en todos los poderes, más bien, se va a pasar en todos los poderes y va a ser tanto en el poder ejecutivo, tanto en el poder legislativo, tanto en el poder judicial, ¿verdad? Y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona, ¿verdad? Ni una sola persona, ni una sola corporación, ni depender, o sea, de disposiciones ni va a poder todavía toda la carga del poder legislativo en un solo individuo, ¿verdad? Porque obviamente darle mucho poder
para algo también es muy peligroso, ¿verdad? Voy a checar este video y voy a investigar, voy a bajarlo, permítame. Para poder acceder a él. Yo pensé que esta semana no había video, pero no lo chequé bien. Uy, que me aguanten un momentito. Okay. Okay. Ok, admitir a todos, muy bien. Aquí en este caso pues voy a dejar de presentar precisamente esta página para poder presentar el otro archivo que lo bajo directamente de mi correo, porque ahí tiene mejor presentación, permítame. Ahora sí, lo voy a presentar. Es esta. El jurisconsulto romano Domicio Ulpiano definió la jurisprudencia como el conocimiento de las cosas humanas y divinas, la ciencia de lo justo y lo injusto. Sin embargo, hoy en día, en México, la jurisprudencia se denomina, en términos muy generales, como la interpretación de la ley que realizan los tribunales federales. Pero, ¿sabes quiénes son los órganos facultados para establecerla? ¿Los métodos que emplean y la obligatoriedad de los criterios emitidos? Si no es así, te invito a que te quedes para averiguarlo en este video, y a que me regales un like en mi página de Facebook. Mi nombre es Marco Antonio Rosete, y esto es Jus Mexicanum. La palabra jurisprudencia deriva de los vocablos latinos iuris, que quiere decir derecho o justicia, y prudentia, que quiere decir conocimiento o ciencia. Así, la jurisprudencia podría definirse literalmente como la ciencia de lo justo. Por otro lado, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define a la prudencia como sensatez o buen juicio. Y si esto lo llevamos al campo del derecho, la jurisprudencia implica precisamente un buen juicio o un buen razonamiento para poder resolver un conflicto legal de la forma más justa posible. La jurisprudencia también es una de las fuentes formales del derecho, y una de sus características es que complementa el contenido de una norma cuando existe alguna laguna en ella, por error, omisión o incompetencia por parte de los legisladores que la crearon. Ahora bien, una definición ya más acertada sobre la jurisprudencia en México es la del doctor Luciano Silva Ramírez, quien la define como
la interpretación de la ley que emiten la Suprema Corte de Justicia, los plenos de circuito y los tribunales colegiados de circuito, al interpretar la Constitución, leyes, reglamentos federales y locales, así como tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, así como aquellos que contemplen derechos humanos, de manera reiterada, mediante 5 sentencias ejecutoriadas ininterrumpidas por una en contrario, cuando deciden una contradicción o efectúen una sustitución de tesis. Pero para comprender esta definición debemos remitirnos directamente a la Carta Magna y a la Ley de Amparo. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la jurisprudencia se encuentra regulada en el artículo 94, párrafo 11º, que a la letra señala: la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación y los plenos de circuito sobre la interpretación de la Constitución, normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución. Por otra parte, la Ley de Amparo establece en su artículo 215 que la jurisprudencia se establece por reiteración de criterios, por contradicción de tesis y por sustitución. De estos dos preceptos ya podemos ir dilucidando quiénes se encuentran facultados para emitir jurisprudencia y cuáles serán los procesos para establecerla. Cabe hacer la precisión de que el establecimiento de la jurisprudencia por reiteración de criterios es facultad exclusiva de la Suprema Corte, ya sea que funcione en pleno o en salas, y de los tribunales colegiados de circuito. Por otro lado, la facultad de emitir la jurisprudencia por contradicción de tesis y sustitución recae en el Pleno o en las salas de la Suprema Corte y en los plenos de circuito, que son órganos del Poder Judicial Federal, integrados por un consejo de magistrados que forman parte de los tribunales colegiados de circuito, de ahí que surja la crítica a estos, ya que sus magistrados integrantes en un determinado momento podrían fungir como juez y parte sobre sus propias resoluciones. Se ha dicho que la jurisprudencia es obligatoria, sin embargo esto no es del todo cierto, aunque tampoco del todo falso, ya que la obligatoriedad es relativa y atiende a la jerarquía de los propios tribunales de la Federación, así como lo establece el artículo 217 de la Ley de Amparo. Así pues, tendremos que las jurisprudencias emitidas por el Pleno de la Corte son obligatorias tanto para su Pleno como para sus salas. Para los plenos de circuito, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito, los jueces de distrito, los tribunales militares, los tribunales de las entidades federativas y los tribunales administrativos y del trabajo. Las emitidas por las salas de la Corte son obligatorias para todas las autoridades anteriores, a excepción del Pleno de la Corte. Las jurisprudencias emitidas por los plenos de circuito tienen carácter vinculante, o sea obligatorio, para las autoridades ya mencionadas, a excepción de la Suprema Corte. Finalmente, las emitidas por los tribunales colegiados de circuito, quienes solo emiten jurisprudencia por reiteración, son obligatorias para todas las autoridades ya enlistadas, a excepción de la Corte y los plenos de circuito. Aunque el artículo 217 de la Ley de Amparo no hace mención alguna sobre las autoridades administrativas, algunos consideran que la jurisprudencia debería de ser obligatoria para estas, si un precepto o norma fueron declarados inconstitucionales o violatorios de derechos humanos. Es más, también debería ser obligatoria para cualquier órgano del Estado. No obstante, esta consideración fue resuelta por la Corte, que señaló que las autoridades administrativas no están obligadas, ya que su obligación es únicamente fundar la ley aplicable al caso concreto, mas no su interpretación. En la descripción del video te dejaré un enlace de cómo se resolvió la discusión. El criterio es muy interesante y sirve como ejemplo de cómo se resuelve una contradicción de tesis. La jurisprudencia por reiteración de criterios es emitida por la Corte, ya sea en pleno o en sala, y por los plenos de circuito siempre y cuando existan 5 sentencias ininterrumpidas por una en contrario y resueltas en diferentes sesiones. Este sistema ha tenido mucha crítica por ser excesivo y lento. Incluso algunos tratadistas como Víctor Peña Oviedo refieren que con 3 criterios en el mismo sentido bastaría para emitir una jurisprudencia por reiteración, a fin de hacer más dinámico el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación. El artículo 222 de la Ley de Amparo establece que para que el Pleno de la Corte pueda emitir jurisprudencia por reiteración de criterios, se requieren al menos 8 votos de los 11 ministros que lo integran. Por su parte, el artículo 223 señala que para que una sala de la Corte establezca esta forma de jurisprudencia se requieren cuando menos 4 votos de los 5 ministros que la integran. Finalmente, el artículo 224 establece que para que los tribunales colegiados de circuito emitan jurisprudencia se requiere de un voto unánime, es decir, un voto de 3 de los 3 magistrados que los integran.
Las tesis en materia judicial son una proposición o conclusión mediante razonamientos que realiza un juzgador al resolver un asunto planteado a su competencia. De ahí que cuando existan dos consideraciones contrarias sobre cuestiones jurídicas esencialmente iguales, deba resolverse la controversia y decidirse qué criterio será el que prevalecerá. Ahora bien, para la emisión de este tipo de jurisprudencia, como ya dije, es facultad de la Corte y de los plenos de circuito, y para ello, el artículo 226, en sus fracciones primera, segunda y tercera, menciona quiénes y cuándo están facultados para establecer este tipo de jurisprudencia, y al igual que en el caso de la obligatoriedad, esto responde a un orden jerárquico. Asimismo, señala que el tribunal jerárquicamente superior respecto de los que hayan emitido los criterios discrepantes decidirá cuál de estos prevalece e incluso puede formar uno nuevo. Pero para que la contradicción de tesis sea operante, debe haber una denuncia previa. Número 1. Si las contradicciones se dan entre las salas de la Corte, pueden ser denunciadas ante el Pleno de la misma por los plenos de circuito, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios, los jueces de distrito, el fiscal general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron. Número 2. Si se trata de las contradicciones descritas en la fracción segunda del artículo 226, los únicos facultados para denunciarlas serán los propios plenos y tribunales colegiados de circuito, que hayan sostenido los criterios que discrepan. De igual forma el fiscal, los tribunales unitarios de circuito, los jueces de distrito o las partes. Número 3. Y finalmente, cuando la contradicción se suscita entre los tribunales colegiados de circuito, pueden denunciar ante los plenos de circuito los mismos tribunales colegiados, el fiscal general, los tribunales unitarios, los jueces de distrito y las partes. El artículo 230 de la Ley de Amparo establece los supuestos bajo los cuales la jurisprudencia por reiteración o contradicción pueda ser sustituida, es decir, abandonada. Por el Pleno de la Corte con 8 votos, y sus salas con 4 votos de sus integrantes, y por los plenos de circuito con voto de las 2/3 partes de sus integrantes. A diferencia de la jurisprudencia por contradicción de tesis, en esta no interviene ni el fiscal ni las partes involucradas en un juicio, únicamente la Corte, los tribunales colegiados y los unitarios de circuito. Básicamente, la sustitución de la jurisprudencia sirve para aclarar alguna imprecisión del texto de una o modificarla, a diferencia de la interrupción que sirve para dejar la jurisprudencia sin efectos, en términos del artículo 228 de la Ley de Amparo. A manera de conclusión, podemos decir que la jurisprudencia es la interpretación reiterada y obligatoria de la ley, interpretación que busca definir sus alcances y descifrar su finalidad en un caso concreto. A diferencia de la ley, la jurisprudencia no es obra del Poder Legislativo, sino del Poder Judicial. Tampoco posee la característica de la generalidad, puesto que se aplica a un caso específico. Únicamente es obligatoria para los órganos jurisdiccionales, y únicamente es una interpretación judicial de las normas jurídicas. Sé que el tema es un tanto confuso y complejo, pero es indispensable comprenderlo para poder saber cuándo un criterio es obligatorio, para quién aplica y cuándo no. Además, dejo la pauta para que en un subsecuente video pueda hablar sobre la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, pero por esta ocasión es todo. Espero que te haya gustado este video, te agradecería que le dieras un like y que lo compartieras. Además, no olvides seguirme en Facebook y suscribirte a este canal de YouTube para más videos como Muchas gracias. Ok. Voy ahora a presentar directamente ya en mi otra aula. Permítame tantito. Ok. Perfecto. Entonces, bueno, esperemos que les haya, voy a ver si, permítame, voy a checar algo. Ah, no, ya no. Ay, no. No, no importa, luego lo checo, no pasa nada. Ok. Seguimos. Ok, nos vamos ahora sí a nuestra siguiente diapositiva. Permítame.
Ok, bueno, y aquí dice que el Diccionario Jurídico Mexicano explica el significado jurídico de la obligación con base en las institutas de Justiniano y hace referencia al libro 3, título 13, en donde se define a la obligación de la siguiente manera. Y dice, la obligación es un vínculo de derecho por el que somos constreñidos con la necesidad de pagar alguna cosa según las leyes de nuestra ciudad. Ok, bueno, acuérdense lo que se había comentado en el video, que obviamente es obligatoria en los órganos, solamente para los órganos jurisdiccionales, que son los que para ellos es que es obligatoria, ¿verdad? Explicado de otra manera o de otra forma, significa que la obligación está derivada de la existencia de un derecho positivo, ¿verdad? Entonces, o sea, eso se puede decir que es un conjunto de normas jurídicas que obviamente tienen que estar vigentes en ese momento, en un lugar determinado, en un territorio determinado, cuya finalidad obviamente es cumplir el derecho a sus gobernados, ¿verdad? Ok. Dice, la jurisprudencia es impuesta por los órganos jurisdiccionales competentes como regla obligatoria y directa. Entonces, obviamente, es obligatoria para los órganos jurisdiccionales, como se había comentado al final del video, ¿verdad? Dice, para ser seguida por los tribunales inferiores, con lo que se logra una mayor coherencia en todo el sistema jurídico. Ok, fíjese bien. Entonces, por lo tanto, se puede decir que la jurisprudencia deberá entenderse como parte de ese conjunto de leyes que prevalecen dentro de la sociedad, ¿verdad? Y para el caso de su cumplimiento de esta ley, se podrá recurrir a ¿quiénes? Pues a los tribunales, ¿verdad? De igual manera, acuérdense que dicen que también se puede hacer por otro comentario que dijeron en el video, que era se puede quitar, hay una palabrita que se me fue ahorita. ¿Por qué? Porque pues obviamente entonces esa jurisprudencia ya no tiene razón de ser, porque ya está fuera de, no tiene una finalidad en sí, porque obviamente ya quedó acá está la sociedad y esta jurisprudencia quedó hasta acá. Entonces no tiene casos tenerla vigente. Pero recuerden que las leyes van 30 años más atrás que la sociedad. Entonces, la sociedad está en constante movimiento y por tal motivo, pues obviamente se vienen esos cambios. Que obviamente las leyes se van cambiando poco a poco, pero pues bueno, lo importante es de que sean para un bien común para la sociedad. Vamos a la diapositiva número 9 y dice, debe resaltarse que la votación requerida en las diferentes instancias jurisdiccionales para lograr que el criterio sea sustentado con validez y eficacia jurídica es un elemento fundamental para su observancia obligatoria. Esto es 8 votos de los ministros cuando se trata del pleno, 4 en el caso de las salas o unanimidad de los magistrados que integran cada tribunal colegiado de circuito. Bueno, habíamos dicho que, bueno, ya le habían cambiado el nombre, pero ¿qué creen? Investigué y dicen que aún no. Es como el Centro de Conciliación y Arbitraje, que pues va a dejar de existir y todavía sigue, pues es más o menos lo mismo con los tribunales colegiados de circuito. Siguen llamándose así. En muchas partes de la República aún no han dado ese paso, ese salto, pero no pasa nada. Ok, bueno, fíjese bien, vamos, esto representa aquí, en esta diapositiva que dice aquí, es que esto representa que, pues se puede decir que cada poder,
puede modificar o aplicar un criterio de derecho proveniente obviamente de un precepto legal, ¿verdad? Y que pues debe cumplirse con los votos emitidos por cada uno de los magistrados de lo que de lo que se refiere aquí, de cada magistrado, y pues obviamente se va a referir que exijan, que obviamente se va a requerir que exista un criterio de interpretación en donde obviamente haya una mayoría de votos en el cual se va a decidir pues qué razonamiento, qué pensamiento es el más válido y el que obviamente tenga el espíritu que realmente sea para algo, que sea para ayudar, ¿verdad? Y que sea obviamente algo, que sea algo bueno, que no sea algo mañoso, oscuro, que vaya contra la ley, ¿verdad? Y obviamente pues se tiene que analizar, ellos, todos los magistrados, obviamente tienen que analizar eh, obviamente la problemática que tenga cada caso concreto, pero siempre apegado a la ley. Por eso, acuérdense que les comenté yo que el video que les había dicho que me mandaron, que era en un TikTok, me dijeron, maestra, mándelo, está súper bien, pero dije, no, está muy reciente esa información, en donde pues no, obviamente no querían que se saliera a la luz pues los gastos que se ocasionaron en el aeropuerto muy famoso y conocido en la Ciudad de México y pues que era eso de seguridad pública y no se dio voto a favor de que sí se tiene que obviamente dar a la luz eso y que no es de seguridad pública, al contrario, es un deber ciudadano que obviamente que cada gobernante o cada órgano al que se le da cierta cantidad de dinero, pues obviamente de sus números, ¿verdad? Ok, nos vamos a esta diapositiva y dice, el carácter obligatorio de la jurisprudencia deriva de la ley. En el caso específico de que la emita la Suprema Corte de Justicia, tiene su fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Perdón, y es obligatoria para los siguientes órganos jurisdiccionales. Ok, entonces es Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ok. Aquí, fíjense bien, aquí más que nada que está plasmado esto en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 106 y 107 de la Constitución, ¿verdad? Era lo que, a ver, déjenme ver si la tengo aquí. Permítame. Sí, y fíjense bien lo que señala, aquí está. Dice, señala, corresponde al Poder Judicial de la Federación, en los términos de la ley respectiva, dirimir las controversias que, por razón de competencia, se susciten entre los tribunales de la Federación, entre estos y los de las entidades federativas o entre los de una entidad federativa y otra. Ok, dice, las controversias de que habla el artículo 103 de la Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral. Bueno, igual en el video creo que también se habla un poquito de esto, ¿verdad? Bueno, como se había visto en clases anteriores también, el Poder Judicial de la Federación goza, pues obviamente, de autonomía plena, al igual que su símil, que en este caso es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que obviamente es un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, y obviamente este órgano está muy aparte, que está encargado obviamente de resolver controversias específicas, o específicamente más bien, en materia electoral,
y obviamente es ¿por qué razón? Pues para proteger obviamente los derechos del participante que está poniéndose como candidato o los candidatos, ¿verdad? Y obviamente este ciudadano, como todos los ciudadanos tenemos el derecho de votar y ser votados, ¿verdad? Pero obviamente de una manera justa y obviamente y de que sea de acuerdo pues a los reglamentos específicos y de una manera honrosa, ¿verdad? Ganar de una manera honrosa y no que se cayó el sistema, por así decirlo, ¿verdad? Hace 20, 30 años que pues siempre se caía el sistema y bueno, a raíz de eso pues surgió este tribunal, ¿verdad? Electoral del Poder Judicial de la Federación y obviamente le dio un poquito más de certeza a esta institución para, para que obviamente hubiera un poquito más de oportunidad para todos los demás partidos, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a seguir con el otro. No sé si tengan algún comentario hasta ahorita. ¿Todo bien? Ok. Nos vamos a esta diapositiva y dice, estos son los órganos obligados por la ley a acatar los criterios jurisdiccionales emitidos por la Suprema Corte de Justicia. Si la obligación no es extensiva a otros órganos, tanto del Poder Judicial como de cualquier otro poder público, es debido a que el sistema jurisprudencial mexicano es casacionista. De ahí que solo sea aplicable a órganos con funciones jurisdiccionales. Dice, Acosta Romero comenta al respecto y dice, la norma jurisprudencial solo obligará a ciertas autoridades, específicamente autoridades de naturaleza jurisdiccional. Dice, la obligatoriedad de la jurisprudencia tiene verdadera fuerza jurídica, pues tiene su fundamento en los artículos 94 constitucional, 192 y 193 de la Ley de Amparo. Dice, es incuestionable que la jurisprudencia tiene verdadera fuerza jurídica, pues comparte con la ley la característica de obligatoriedad, pero con diferentes alcances y sujetos pasivos. Ok, bueno, déjenme ver qué sigue acá más abajo, nada más para no regarla. Ok, bueno. Bueno, aquí se puede decir que la ley reglamentaria a lo que se hace alusión estará representada por el artículo, ¿verdad? Como dice aquí, 192 de la Ley de Amparo, y obviamente constituye la distribución o conformación del Poder Judicial de la Federación y obviamente está representada por, como habíamos comentado aquí, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que está aquí, y por las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿verdad? Okay. Dice, por lo que hace a la obligatoriedad de la jurisprudencia de los tribunales colegiados de circuito, está regulada por el artículo 193 de la Ley de Amparo, el cual se ha reformado en 7 ocasiones hasta alcanzar su configuración actual. Tengo entendido que hubieron más actualizaciones porque acuérdense que este compendio que tenemos aquí de material que nos otorgó la UCNL, creo que está hasta el 2010, 2011, no estoy muy segura, pero bueno, nada más menos años, ¿verdad? Y bueno, otra de las reformas trascendentales, se puede decir, se dispuso en el artículo 9 también, transitorio, del decreto de reforma de la Ley de Amparo, ¿verdad? Obviamente este artículo
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el, no me acuerdo si fue el 30 de abril de 1968, cuando no sé si se acuerdan que yo les comenté que ahí es donde se redujo la obligatoriedad de la jurisprudencia, en donde ya podía más bien establecer, los tribunales colegiados de circuito podían ya también ellos hacer jurisprudencia ellos mismos. ¿Qué jurisprudencia? Sí, exactamente. Okay. Que fue en el 68 y que obviamente, pues yo adelantándome un poquito, yo comenté años, bueno, en un periodo específico, a finales del gobierno de Porfirio Díaz, dije, no, pues los tribunales todavía no hacían jurisprudencia, pero obviamente en ese momento histórico. Más adelante, pues obviamente sí. Pues miren, aquí está el 30 de abril, sí. Otra de las reformas trascendentales se dispuso en el artículo 9, muy bien. Aquí es lo que les estoy comentando, y dice, artículo 9, vamos a ver qué dice. Dice, la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia hasta la fecha en que entre en vigor por las presentes reformas obligarán los términos de los artículos 193, 192 y 193 de la Ley de Amparo. Dice, sin embargo, los tribunales colegiados de circuito que en los términos de esta ley conozcan de amparo que eran competencias de las salas de la Suprema Corte de Justicia podrán interrumpir la jurisprudencia establecida por estas. Para este efecto, la ejecutoria deberá pronunciarse por unanimidad de votos de los magistrados del tribunal y expresar las razones en que se apoyen la interrupción. ¿Por qué creen que se interrumpe? A ver, otra vez, maestra, ¿cómo estuvo? ¿Mande? ¿Cómo estuvo? Sí, ¿por qué creen que se interrumpe esa jurisprudencia? Porque obviamente esa ley ya queda, ya es antigua, ya no queda actual. Ya no queda, como se dice, de una manera, como la palabra inocua, o no sé, ya queda extemporánea en cuanto a los pensamientos, en cuanto a costumbres de la sociedad, ¿verdad? Uh-huh. Nos vamos a déjame checar algo más. Okay. ¿Le ayudo a leer, maestra? Déjame checar algo. Oscar, permíteme tantito. Esta es la 13. De 29. Ok, sí, está bien. Sí, la 14, si fueras tan amable, perdóname, Oscar. Nada más quería checar algo. Sí, que claro. no se me fuera a pasar que lo de los tribunales colegiados de circuito, que obviamente ellos son los que ya empezaban a hacer jurisprudencia a partir de 1968, pero yo ya le había comentado, discúlpenme. Ahora sí, Oscar, gracias. Sí, al contrario, usted, maestra. Dice, esos cambios afectaron la obligatoriedad de la jurisprudencia, al grado que mereció los calificativos de relativa y reducida. Relativa, porque la competencia para fijar cierto tipo de jurisprudencia cambió del órgano original a la que se le encomendó dicha función, o sea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se trasladó a los tribunales colegiados de circuito. Y reducida, toda vez que las facultades para fijar jurisprudencia que se otorgaron a estos órganos jurisdiccionales eran solo para los casos que integraban su órbita competencial exclusiva. Ok. Fíjese bien, esto es que la facultad de promover la obligación trascendió a partir de esta reforma, y a fin de poder, obviamente, permitir no solo a la Suprema Corte crear jurisprudencia como medio de obligación para solucionar obviamente ciertos casos concretos, ¿verdad? Y obviamente se amplía esta posibilidad o
o esta facultad, obviamente, a las salas, ¿verdad? Que conforman ¿quiénes? Pues los tribunales colegiados de circuito. De circuito. Exactamente. Quienes en pleno y por obviamente mayoría o por unanimidad, pues obviamente ellos van a poder crear jurisprudencia, ¿verdad? Como medio de esa facultad en la cual ellos pueden, tienen la obligación y tienen el derecho de ejercerlo, ¿verdad? Maestra, una pregunta. Hemos hablado de las salas y el pleno, ¿verdad? Sí, sí, adelante, Oscar. ¿Correcto? Sí. Sí, entonces, en los tribunales colegiados de circuito también hay tal cosa, salas y pleno, o nada más en la Suprema Sí, Corte de Justicia. sí, también ellos tienen sus propias salas. Ok, y su pleno también. Déjeme darle una Sí. observación. A ver, licenciado, adelante. ¿Verdad que me puede checar, me puede sacar de la duda, Oscar? Sí, con gusto. Creo que se está entendiendo un poquito mal. Si se corta es porque ya me queda poca batería. Pleno es el top de la Suprema Corte. Hacia abajo están los tribunales de circuito y debajo de ellos están los juzgados de distrito. Abajo de los juzgados de distrito ya estamos hablando del fuero común, que es la segunda instancia y el juez de primera instancia. Esa es la escalera. Entonces, ¿Lo podría repetir, licenciado, por favor? Está ahí va, buenísimo. ahí va. Como estamos Sí, hablando de jurisprudencia, voy a explicarlo de arriba hacia abajo. eso. Pleno. La Suprema Corte está conformado por los ministros y ellos, en conjunto, son la última opción legal Sí, que tiene que atañer una controversia que corresponda a una violación de la propia Constitución. Es decir, exacto. ya sea entre estados o federación, o en este caso, ya a través de los últimos recursos que le queden a través del amparo a un quejoso. Ujú. O sea, a partir de ahí ya no hay más arriba, es, digamos, pues es el cielo de la justicia aquí en México y en muchos lugares. La Suprema Corte está conformada por el Pleno. Eso es la Suprema Corte en realidad. Debajo de la Suprema Corte estarían, digamos, en orden de jerarquía menor, Sí, juzgados de distrito. Perdóname, las salas de circuito y después los salas, juzgados de distrito. Así juzgados. en el caso primero sería, si es un particular, promueve un amparo ante un juez de distrito. Posteriormente, si se inconforma, se llega a recurso de revisión, etcétera, etcétera, se dicta una solución y a esa resolución se le inconforman, serían ya los tribunales de circuito. Y posteriormente, si no queda, digamos, la posibilidad de la razón jurídica, se tendría a la Suprema Corte, que está integrada por el Pleno. Es decir, hay una presidenta actualmente que es la magistrada Piña y un resto de magistrados que conforman la sala superior o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Es así como funciona. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Oscar, Más ¿todo o bien? menos. Más ¿Sí o se menos, es que acuerdan me confundí. O no sea, sé si se de arriba. acuerdan cuando les comenté de un caso de una familia en Guadalajara, que en los tribunales de ahí no pudieron ellos ganar las instancias en donde pudieran ellos darle a su niña cierta sustancia para que dejara de tener problemas epilépticos y tuvieron que recurrir precisamente a una instancia mayor, como dice el licenciado, e irse a la Suprema Corte de Justicia, a una instancia mayor, porque ahí en su zona no hubo manera de poder de obtener ayuda y lo lograron gracias a que fueron a la Suprema Corte de Justicia, a una instancia más arriba, México, y lo lograron. Obviamente todavía sobre eso no se ha hecho, no hay tesis ni hay jurisprudencia, pero le dieron la oportunidad de ella
a la familia, perdón, de obviamente poder utilizar esa sustancia pues para que su hija no tuviera esos problemas de tener 30 ataques al día de epilépticos, pues a lo mejor ya se redujo a uno, no sé cuántos, ¿verdad? Pero bueno, su calidad de vida de la menor obviamente mejoró mucho, ¿verdad? Gracias a esta disposición. Pero tú lo que querías en sí era saber si los tribunales colegiados tenían salas, ¿verdad? Bueno, sí, pero bueno, aquí salió algo todavía más interesante, ¿verdad? O sea, el orden sería la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Digamos, como decía el licenciado, de arriba hacia abajo, la Suprema Corte de Que Justicia, es el pues pleno. el Pleno, ¿verdad? Con los ministros, y luego para abajo las salas, y luego hacia abajo los juzgados de distrito, así te lo entendí, y luego abajo los tribunales colegiados de distrito. ¿Sí estoy bien? Llega hasta los jueces de distrito. Entonces, después Después, del... Pero acuérdate que hay muchos tribunales, el tribunal militar, el tribunal Sí, sí, electoral, claro, claro, pero... el tribunal de conciliación, que ya no se le va a llamar, o sea, hay muchos tribunales, pero sí, tienes la idea, Oscar. Más o menos. Y luego mencionaba también que dijo la primera, más abajo de los tribunales colegiados de distrito, que seguía hacia abajo. mire, es que si hablamos nada más del Poder Judicial, inicia con un juez de distrito. Juez de distrito. Un juez de distrito que está integrado el juez y los secretarios, ¿sí? Que conforman el juzgado de distrito, ¿sí? Y tienen Eso, escribientes, etc. eso es. Arriba de ellos están ya los magistrados de lo que viene siendo los juzgados, los tribunales de circuito, ¿sí? Y arriba de ellos ya está El la pleno. Suprema Corte, que está integrado por el Pleno, ¿sí? Sí. Nada más un desorden. Ahora, se divide en salas, etcétera, etcétera, de acuerdo a la materia. Eso Eso creo es. que ya lo vieron anteriormente, pero si no viene en el mismo reglamento. ¿Sí? Creo que usted no Pero entró en esa clase, maestro, pero sí. ¿sí? ¿Cómo se llamaría esa clase? No, no entró él en esa clase, perdón. Ah, No, pero vaya, si ya vieron ahorita hasta aquí, si no, pues ustedes tal vez vean Amparo y ahí les van a explicar más o menos cómo está conformado las salas, porque están las salas regionales, etcétera, etcétera. Todo está repartido en base a la materia. eso Sí, es. Sí, hay acuérdense materia. que yo les había comentado que a veces se creaban tribunales provisionales, ¿sí se acuerdan? Para aquellas Ujú. regiones que estaban obviamente muy, muy Muy alejadas lejanas, de lejanas. la Sociedad, civilización, sí, de la exactamente, civilización. y que obviamente se requería para impartir justicia o para que las votaciones electorales se fueran y se hicieran de forma correcta, se llevaran en orden y en forma, por así decirlo, ¿verdad? Ujú. Muy bien, muchas gracias. Ok, Sí, mire, por ejemplo, hay tribunales especializados que forman parte del Poder Judicial, como son, en este caso, los tribunales electorales. Ellos nada más ven pura cuestión electoral, ¿sí? Eso es. sí, ya El sí, Poder está Judicial más que claro, ¿verdad? estaba integrado anteriormente y veía tanto la materia de amparo, digamos, de todas las violaciones a la Constitución, y a partir, creo que del 96, 94, no sé, se crea, si no es un poquito antes, Sí, fue en el 96. el Tribunal Electoral Federal. Y exclusivamente puras cuestiones Electoral. de carácter electoral. Y Perfecto. está repartido también por salas y están distribuidas a lo largo del territorio nacional, ¿sí? Entonces a veces no les sorprenda que un ciudadano, si se considera violentado de sus garantías constitucionales, pueda promover un amparo, ya sea en Zacatecas o en Nuevo León o en Jalisco, y tiene el mismo carácter legal, porque en un momento dado es una cuestión de carácter federal, ¿sí? Sí. Pero estas son cosas más especializadas
pero ya como les dije, está repartido jueces, los magistrados y los ministros. De esa manera lo pueden comprender un poquito más. Jueces, magistrados y ministros. Ok. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias, licenciado. Perfecto. Entonces, seguimos. Vamos a ver ahora lo que viene siendo lo que es aplicabilidad. Ok, dice, el vocablo aplicabilidad remite a la calidad de aplicable. Dice, a su vez, aplicable implica acción y efecto de aplicar. Finalmente, aplicar, de latín applicare, arrimar, tiene, entre otras, las dos siguientes acepciones. Dice, emplear, administrar o poner en práctica. Un conocimiento, medida o principio, a fin de obtener un determinado efecto o rendimiento en alguien o algo. Y referir a un caso particular lo que se ha dicho en general o a un individuo lo que se ha dicho de otro. La aplicación de la jurisprudencia consiste en el acto por el cual el juzgador obligado a acatar la observa para resolver un caso concreto. Ok, entonces la aplicabilidad de la jurisprudencia, pues obviamente debe de considerarse como una actividad exclusiva de la propia función judicial, ¿verdad? Quien, pues obviamente, lo va a hacer a través de los únicos órganos encargados, pues, de aplicarla, por así decirlo, valga la redundancia, del derecho ¿para qué? Para la solución de casos concretos y obviamente pues se va a tomar exclusivamente a través del texto legal tal cual para resolver obviamente conflictos jurídicos específicos, ¿verdad? Entonces, bueno, espero esto sí les haya quedado claro. Déjenme ver si este es video. No, este no es video. Ok. Dice, en febrero del 2003, dice, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la aplicación de la jurisprudencia por el órgano jurisdiccional puede hacerse de modo diferentes. Aquí es una sala, como dijo el licenciado, cada sala tiene a lo mejor cierta, para ciertos casos específicos, ¿verdad? O para cada materia, ¿verdad? Dice, puede hacerse de modos diferentes. Dice, existen casos en que al aplicar el órgano hace suyas las razones contenidas en las tesis, como sucede cuando al examinar una de las cuestiones controvertidas se limita a transcribir el texto de las tesis sin tener que expresar otras consideraciones, o cuando estudia el problema debatido con base en razonamientos propios y los complementa a fortalecer con la reproducción de alguna tesis jurisprudencial relativa al tema. Esta viene siendo la 17. Bueno, ok. Esto es, bueno, se puede decir que aquí es cuando alguna tesis, o sea, o toman las consideraciones a fundamentos legales, ¿verdad? A fundamentos legales, obviamente aplicados a cada caso concreto, y pues se llegan a establecer ciertos criterios. Pero obviamente esto, esto obviamente entra en debate a través precisamente de quiénes, pues obviamente de los jueces, digo, de los magistrados que son los que al final de cuentas son los que van a decidir si, si van a tomar esa tesis en específico, a estudiar esa problemática, etcétera, etcétera. Ok, dice, como la creación jurisprudencial es obligatoria y de orden público, cuando a un caso concreto le sea aplicable una tesis jurisprudencial porque los elementos de la controversia se ajusten al criterio que conforma la tesis. Su aplicación es inobjetable.
Y bueno, creo que aquí está lo mismo, dice, la aplicación de la jurisprudencia opera no solo para la resolución de juicios de amparo, sino también de asuntos distintos que sean de la competencia de juzgadores obligados a acatar los criterios jurisprudenciales. Dice, así como, por ejemplo, cuando un juez de distrito, al resolver un amparo, invoca ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia pronunciadas con motivo de revisiones fiscales. Dice, ello no implica una infracción al artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, pues los jueces federales están autorizados para apoyar sus sentencias en criterios emitidos por el máximo tribunal, tanto en juicios de garantías como en cualquier otro asunto que éste pueda resolver, ya sea en pleno o en salas. En pleno es más arriba, o en salas se puede decir que es en las salas de cada tribunal colegiado del circuito, ¿verdad? Cada sala, obviamente, dependiendo de qué. Aquí en este caso es en materia fiscal, dicen, ¿verdad? Así es. Ok, dice, por lo que hace a la exigibilidad de la aplicación de la jurisprudencia a los tribunales obligados a observar, dice, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el siguiente criterio. Esta es la dispositiva norma 19. A ver, déjenme checar. Permítame. Ok. Bueno, aquí en esta, fíjese bien, en esto, aquí se puede decir que entonces que la aplicación de la jurisprudencia no es exclusiva de la Suprema Corte de Justicia, sino que pueda ser tomada en cualquiera de las demás salas a través de cualquier juez, ¿ok? Nada más para que sepan eso. Y vamos a ver lo que dice eso. Dice, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede exigirse su aplicación a los tribunales, sino a partir de su publicación en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, o antes, si de ella tuvieron conocimiento por otra de las vías previstas en la Ley de Amparo. Obviamente aquí pues no puede entrar en vigencia nada si no está publicado. Años anteriores, ¿se acuerdan que yo decía? Se publicó, se generó y entró en vigencia y después se publicó. Bueno, aquí no, aquí entra en vigencia, aquí es siempre que se publique es cuando entra en vigencia. Si no se publica, pues obviamente no está vigente, ¿verdad? Uh-huh. Ok, vamos a ver lo que es retroactividad. Creo que aquí sí hay video, déjame checar algo. Ah, sí hay video. Y ya lo quité. Pues bueno, de modo. Dice retroactividad. Página 22. 22, la Firmina 22. Ok, dice, en la relación con la aplicación de la jurisprudencia en el tiempo, surge una extensa gama de situaciones. La palabra retroactividad no presenta problema porque es unívoca. Es decir, su significado se aplica siempre en el mismo sentido, aun cuando lleguen a variar sus consecuencias jurídicas cuando se habla de la ley o de su interpretación. Fíjese bien, la ley, bueno, en este caso siempre se va a aplicar para ayudar, ¿verdad? Y va a ser retroactiva para ayudar, obviamente. Nunca va a ser para perjudicar. En este caso, cuando son cuestiones penales, si un reo, supongamos, le dan una sentencia por matar a alguien, supongamos, y le dan 30 años, pero resulta que cambió la ley y él ya cumplió 15, supongamos, cambió la ley y resulta que ahora ya no son 30, ahora son 60. Obviamente esa ley no le va a aplicar a él. ¿Por qué? Porque a él eran menos años y ya le quedan 15. Y a lo mejor por un comportamiento sale antes, a lo mejor, no sé. Pero como la ley cambió ya 20 años después y resulta que ahora es en vez de 30 son 60, pues entonces muy seguramente a él no se le vaya a aplicar, porque obviamente cuestiones penales así no se maneja. Dice, la etimología del vocablo retroactividad deriva del retro, que significa hacia atrás.
por detrás y del verbo aguagis agere, del cual procede la palabra actividad, lo que denota la idea de mover hacia. Dice hacer, avanzar, conducir. Dice además el sufijo dat indica la idea de cualidad, por lo que retroactividad denota la cualidad o facultad de obrar sobre lo pasado. De tal suerte que retrum, dice, como hacer retroceder, es un vocablo que indica que algo tiene fuerza sobre actos del pasado. Entonces, solamente en cuestiones penales no se puede esto, como les comenté ahorita, ¿verdad? Pero sí puede ser para otros casos, como el licenciado nos comentó una vez, eso sí me acuerdo muy bien, no sé si fue en esta tetra o en otro, en donde ya se cambió. Ya ven que detenían a las personas por cierta cantidad de sustancias que tenían con ellos y pues los metían al bote, no sé, 15, 20 años, ¿verdad? Y ahorita ya no, ahorita ya se cambió y ahorita si te toman en la calle, te agarran en la calle, te detienen en la calle con cierta cantidad, ya no es tanto, ya no te dan los 15 años, 20 años de cárcel porque ya cambió, ya se modificó y ya tienen no sé cuántas cantidades o cuántos, no sé cuántos gramos que ya puedes tu cargar, Permitidos. ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Toda esa gente que, que estuvo que estuvo encerrada por esa situación específica, pues obviamente se puede aplicar esta retroactividad hacia ellos. ¿Por qué? Eh, porque obviamente siempre va a ser para beneficio, ¿verdad? No va a ser para que te perjudique. Entonces, ¿sabes qué? Ya cambió, oye, pues ya cumplí, no sé, ya llevo 8 años, o sea, ya bajaron ya no hay penalización. Entonces, ¿qué sucede? Pues ya estás libre, por así decirlo, ¿verdad? Voy a buscar este video, permítame tantito. Vemos este video y hasta ahí le dejamos. Vamos a tomar, ¿me pueden investigar mientras están ahí? ¿Me pueden investigar cuándo es el examen final, por favor? Ah, no puse la pestaña. Espéreme tantito, espéreme tantito. Chin.